importante que ustedes tengan presente un aspecto que yo les garantizo que se evalúa, que se ocupa clínicamente, porque lo he visto, ¿no es cierto?, que es lo que estábamos mencionando ayer de la relación presión-volumen en el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, de lo que yo les mencionaba ayer, lo que ustedes tienen que tener presente de la relación presión-volumen que se construye del curso temporal del aumento de presión y la caída de volumen durante la sístole ventricular, ¿no es cierto?, es precisamente lo que nos interesa nos interesa lograr esta tremenda fuerza impulsora, ¿no es cierto?, la diferencia de presión, y por lo tanto es cuántas presiones yo logro alcanzar en un volumen determinado. Entonces, la dinámica, ¿no es cierto?, aquí realmente lo que hay que visualizar es que la presión va a depender del volumen, porque evidentemente la contractibilidad de la cámara con un volumen dado es la que ejerce la presión que nosotros hemos estado mencionando, ¿ok? Y en ese contexto sabemos que la diferencia entre el volumen al final de la diástole, ¿no es cierto?, la precarga, cuando el ventrículo está lleno, y el volumen al final de la sístole, el volumen residual, cuando ya no podemos expeler más volumen de la cámara ventricular, es el rango funcional de volumen que vamos a ver, cuya diferencia es el volumen latido. ¿Sí? Por lo tanto, en este rango dinámico de volúmenes, ¿no es cierto?, es que nosotros tenemos que evaluar qué tan efectiva en nuestra bomba, el corazón, en generar las presiones requeridas. Esa es la lógica, ¿ok? Y por eso construimos, ¿no es cierto?, recuerden que es la presión en función del volumen que tenemos. Y recuerden que esta relación presión-volumen, entonces, básicamente va a estar determinada en un corazón sano por el trabajo de las válvulas cardíacas. ¿Ya? Entonces, canónicamente, uno arranca la explicación del ciclo con, bueno, en realidad pueden empezar en cualquier evento, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si estamos hablando del llenado ventricular, ¿no es cierto?, cuando se abrió la válvula auricular, lo que hay que recordar es que esto, si bien no es completamente isobárico, no hay un gran aumento de presión, porque a medida que se va llenando el ventrículo se va expandiendo. ¿Sí? De hecho, como no lo explicité, pero está en la diapositiva para que lo revisen, esta pequeña pendiente, que es la relación presión-volumen al final de la diástole, es el inverso de la compliance ventricular. ¿Se acuerdan que ayer mencionamos el concepto de compliance arterial, que es cuánto se distiende, ¿no es cierto?, cuánto volumen gana la aorta, por ejemplo, ante esa diferencia de presión que es la sistólica versus la diastólica? También uno determina la compliance ventricular porque nos interesa saber cuánto se distiende el ventrículo, porque eso también nos va a ayudar cuando se hacen los análisis más finos de la dinámica ventricular a entender el grado de entrecruzamiento entre los filamentos de actina y miosina. ¿Ok? Entonces, es solo para que sepan, esta pendiente, que aquí, como les digo, esta nomenclatura medio rara, es relación presión-volumen al final del llenado diastólico, ¿no es cierto?, al final de la diástole, que es presión-volumen, es el inverso de la compliance ventricular. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que saber es que esto también se saca información de eso, eso es lo que quiero mencionarlo. No vamos a elaborar mucho en eso, pero también uno sabe, ¿no es cierto?, que mientras menor es esta pendiente, mayor es la compliance ventricular, más cambia el volumen en menos rango de presión. ¿Sí? ¿Lo ven? Pero aquí realmente lo que nos está interesando en términos del trabajo circulatorio, lo que a ustedes les va a interesar, ¿no es cierto?, cuando los pacientes estaban con insuficiencia cardíaca, que no estaban suministrando suficiente gasto cardíaco hacia periferia, es básicamente el trabajo de eyección del volumen latido. Por lo tanto, es lograr, ¿no es cierto?, esta contracción isovolumétrica que no solo llegue a un valor de presión mínimo para abrir la válvula, sino que recuerden que además tenemos que llegar rápido, por eso hablamos de la contractibilidad ventricular, porque además de abrir necesitamos expulsar ese volumen, ¿no es cierto?, ser efectivos en mover ese cilindro
esa carga que tenemos, y a medida que evidentemente se vacía, que empezamos a perder el volumen, en algún momento va a empezar a caer la presión e inmediatamente se cierra la válvula aórtica. ¿Ok? Y por lo tanto, apertura y cierre de una válvula aórtica sana va a estar definiendo el volumen latido, y la frecuencia con que ocurre esto, si lo hiciéramos, ¿no es cierto?, además en el tiempo, nos estaría determinando el gasto cardíaco. ¿Ok? Y evidentemente apenas empieza la diástole ventricular, ¿no es cierto?, si estamos con un volumen residual que es más o menos un tercio de la capacidad máxima de contención de volumen del ventrículo izquierdo, evidentemente si se empieza a expandir hay una expansión en vacío y por lo tanto realmente la presión cae muchísimo. ¿Ok? Y eso es lo que nos permite entender ahora que caigamos por debajo de la presión que hay en la aurícula izquierda, recuerden, y eso nos permite explicar que se abra la válvula. ¿Ya? Siempre entonces apunten a reconocer el trabajo de las válvulas para delimitar lo que estamos viendo, recordando siempre que el trabajo de las válvulas es determinado por las diferencias de presión a ambos lados de la misma. ¿Ok? Entonces, díganos. ¿Por qué hay un aumento de presión en cabeza? Porque precisamente lo que está ocurriendo acá, aquí notas que en el fondo aquí se abrió la válvula, ¿no es cierto? Es este evento. Cuando lo vemos en el curso temporal, un gran aumento de presión, se abre la válvula aórtica y empezamos a perder el volumen, porque este es el volumen en el ventrículo. Entonces esto significa que estamos inyectando este volumen, que es lo que vemos acá, esta caída, perdón. Ah, me perdí. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Sí? Empieza a vaciarse el corazón. Entonces, a pesar que pueda ser contraintuitivo, ¿no es cierto?, lo que hay que recordar es que la sístole ventricular no termina con la apertura de la válvula mitral, ¿no es cierto? Es decir, porque recuerden que lo que necesitamos es desplazar, ¿sí?, su corazoncito, ventrículo izquierdo. Tenemos una tremenda columna de líquido que va a ser esta poscarga, por lo tanto, la sístole tardía abre la válvula, pero necesitamos que siga contrayéndose para efectivamente generar un movimiento de ese volumen. ¿Ok? Entonces, a medida que esto al principio está lleno y después se empieza a llenar, se sigue contrayendo, pero va perdiendo el volumen. Pero se sigue contrayendo. Por lo tanto, vemos que la presión sigue aumentando, pero con pérdida de volumen. Y evidentemente cuando ya está, ¿no es cierto?, mucho más vacío, lo que estaba diciendo recién, ya no alcanzamos a lograr hacer una presión efectiva, porque la presión es una presión hidráulica, ¿sí? Y por lo tanto inmediatamente ahora esta columna de agua, de sangre, cierra la válvula de vuelta. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener presente es que las presiones que logramos están por sobre la poscarga. Si fuese justo la presión de apertura de la válvula, no desplazaríamos la sangre arterial. ¿Okay? Y esto quedaría totalmente plano. Entonces hay que reconocer que aquí esta caída de presión que inmediatamente genera el cierre de la válvula está dada precisamente por el vaciamiento ventricular. ¿Sí? Ok. El otro aspecto importante de lo que estábamos mencionando ayer, ¿no es cierto?, ahora que asumimos, suponemos hoy que estamos eyectando finalmente, estamos logrando desplazar este volumen, ¿no es cierto?, estamos generando un flujo. Lo que tenemos que recordar entonces es que hay un gran aumento del diámetro. ¿Sí? Y ese es el otro punto que en general causa confusión, porque recuerden que vamos a hablar que estas son arteriolas de resistencia, pero sin embargo el diámetro total acá, el área seccional, es muchísimo mayor y por lo tanto eso implica que está cayendo la resistencia y con eso está cayendo la velocidad del flujo. ¿Sí? Recuerden, por cierto, que esto, cuando estamos hablando de compliance, esto es volumen, y cuando estamos hablando de esto es velocidad, capaz que queríamos cambiar la nomenclatura, ¿no? Pero lo que se da en nuestro sistema circulatorio, recuerden, es el escenario ideal para el intercambio, en el cual, cuando aumenta mucho el área transversal, al caer la resistencia aumenta el flujo, y al caer la resistencia aumentar el área, disminuye la velocidad. Perdón, ¿aumenta el flujo? Sí, lo dije bien, ¿no? Aumenta el flujo y disminuye la velocidad. Entonces vamos a tener
un mayor volumen movilizándose a menor velocidad y eso optimiza el intercambio de nutrientes, de gases, etc. ¿No es cierto? Y ahí lo que hay que recordar es que si esto fuese un solo vaso, este fuese el diámetro dado por un solo vaso, el efecto de, ¿no es cierto?, un tono alfa adrenérgico sería menor, ¿no es cierto?, sobre el calibre total del vaso. En cambio, cuando tenemos miles, en cada uno de estos, si los sumamos, si sumamos la caída en el radio, efectivamente lo que vemos es que cae muchísimo. ¿Se acuerdan del argumento que damos ayer? Y por lo tanto, si el radio cae, aunque caiga a la mitad, recuerden que el flujo va a ser inversamente proporcional a la cuarta potencia de eso y por lo tanto el flujo en ese caso aumentaría 16 veces. ¿Se acuerdan que lo calculamos ayer? ¿Sí? Por lo tanto, realmente es muy efectiva la disposición anatómica del sistema en el cual, ¿no es cierto?, jugar con el pequeño radio de estos vasos genera un impacto tremendo sobre el flujo total. ¿Ok? Entonces también es importante que tengamos presente ese concepto y a la luz de eso entonces recordar, por ejemplo, lo que mencionábamos ahora, haciendo el guiño a lo que mencionamos de la adenosina, saltando inmediatamente a circulación coronaria, que yo les mencionaba. Recuerden que en el cardiomiocito, entonces, ante una isquemia, y por lo tanto la generación de una hiperemia reactiva, o de frentón un aumento de la actividad cardíaca, lo que sería una hiperemia activa, lo que ustedes tienen que visualizar siempre es que caen los niveles de ATP, aumentan los de adenosina. Recuerden que ese fenómeno ocurre en el cardiomiocito, es decir, si tenemos, imaginemos un cardiomiocito acá y está el vaso acá, aquí cae el ATP, aumenta la adenosina, que a través de transportadores, bla, 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 llega a la circulación coronaria, a la musculatura lisa. Y en la musculatura lisa, debe estar aquí, receptores de adenosina, en particular son los A2A, que son unos más específicos, pero básicamente está asociado a la vía clásica de GS, adenilciclasa, aumento del AMP cíclico. Y lo que ustedes tienen que recordar, si es que se acuerdan de cuando vimos esto el semestre pasado, es que el AMP cíclico inhibe la quinasa de la cadena liviana de la miosina y por lo tanto inhibe la relajación, vasodilatación. Entonces, la estrategia de la adenosina, que recuerden es muy eficaz, hay mucha eficacia en los receptores A2 vasculares. Ya pequeños aumentos de adenosina empiezan a generar vasodilatación. ¿Ok? Y las coronarias son particularmente sensibles porque el cardiomiocito, recuerden, es musculatura oxidativa, actividad oxidativa. El 30% del corazón es mitocondria, del volumen de un cardiomiocito es pura mitocondria, por lo tanto realmente hay mucha producción de ATP, una pequeña caída en el flujo desploma esa cantidad de ATP, aumenta la adenosina y eso a través de un sistema muy eficaz, independiente de los niveles de calcio, que determina la contractividad, regula el AMP cíclico y así relaja. ¿Ok? Entonces, podemos tener un tono, qué sé yo, de angiotensina 2, con el sistema renina-angiotensina elevado, que es hipertensor, bla, 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 que, ¿no es cierto?, aquí mismo también a través de IP3 va a estar aumentando el calcio y debiera estar generando una contracción de la arteria coronaria, pero como la misma angiotensina 2 está activando el corazón, etc., la adenosina gana la pulseada. Entonces, si bien la angiotensina aumenta el calcio, si la adenosina disminuye el AMP cíclico, va a provocar relajación. ¿Sí? Y la otra estrategia muy efectiva en la respuesta hiperémica, recuerden, es mediada por el óxido nítrico. ¿Sí? El óxido nítrico que va a ser de origen endotelial, que difunde a la musculatura lisa y básicamente lo que hace es estimular la guanidilciclasa, aumentar los niveles de GMP cíclico y GMP cíclico directamente relaja por aumentar la actividad de la fosfatasa. Entonces eso también es relevante tenerlo presente porque recuerden, creo que les voy a mostrar la diapo de nuevo, pero cuando veíamos, ¿no es cierto?, flujo y vemos una hiperemia reactiva, ¿no es cierto?, esta sería
este sería el evento hipóxico, una caída del oxígeno, por ejemplo, por ejercicio, lo que sea. Recuerden lo que mencionamos, que hay un componente que es óxido nítrico y otro que es adenosina, ¿sí? Y van por mecanismos separados, ¿no es cierto? La adenosina inhibe la quinasa de la cadena liviana, el óxido nítrico aumenta la actividad de la fosfatasa, por lo tanto el balance va a ser relajación. Dos mecanismos distintos se van a potenciar. Esa es la bondad que tiene, ¿ok? Y en ese contexto, entonces, precisamente, era lo que estábamos mencionando acá, de lo relevante de lo que estábamos discutiendo ayer, discutiendo un decir, ¿no es cierto?, mi monólogo, es recordar el concepto de la contracción extravascular, ¿sí? Entonces, durante el evento sistólico, la pared, y esto es particular en el ventrículo izquierdo, por lo tanto, en la arteria coronaria izquierda, ¿no es cierto?, la compresión de los vasos genera, ¿no es cierto?, una abrupta caída, aquí estamos viendo el flujo, ¿no es cierto?, en ml por minuto, una abrupta caída del flujo durante el evento sistólico, y como mencionaba yo ayer, ¿no es cierto?, eso implica que el corazón, cuando más trabajo tiene que realizar, cuando más energía necesita, cuando más corto se queda de oxígeno. Pero por suerte, a través de estos mecanismos hiperémicos, ¿no es cierto?, cortesía de la adenosina y el óxido nítrico, inmediatamente sobrecompensa lo que vemos un gran aumento del flujo durante la diástole, ¿sí? Pero lo que hay que tener presente, y porque, ¿no es cierto?, ocurre, es muy habitual, ¿no es cierto?, una persona que sea sedentaria, que hace gran ejercicio, le da un infarto al miocardio, porque precisamente cuando uno está con un tremendo ejercicio, recuerden, es la diástole la que empieza a reducir empieza a durar menos. Y por lo tanto, si en el principal evento que perfunde con oxígeno el ventrículo izquierdo empieza a disminuir, entonces sí, efectivamente se empieza a quedar sin oxígeno. Entonces es el ventrículo izquierdo más vulnerable, ¿no es cierto?, cuando hay una taquicardia, por el hecho que la relajación se acorta, el efecto lucitrópico positivo de los receptores beta, eso hace que el ventrículo sea más susceptible al infarto, básicamente, ¿no es cierto?, a un escenario isquémico que no se pueda recuperar. Bla, bla, bla. ¿Sí? Todos tienen claro la hiperemia. ¿Sí? Todos debieran ser capaces de poder explicarla, ¿no es cierto? Si, que si yo una pregunta, digo, ¿qué pasa si ponemos un bloqueador de receptores A2A? Te daría una respuesta vestigial, chiquita, que sería la contribución del óxido nítrico, pero básicamente se cae la hiperemia. Lejos, el principal componente es la adenosina, ¿ya? La hiperemia reactiva no es prerrogativa de el corazón. En cualquier órgano de gran actividad metabólica, las células adyacentes a los vasos van a tener el mismo efecto. También se da cierto grado de hiperemia a nivel encefálico, a nivel renal, pero lejos, donde es más notorio, es en el corazón, precisamente porque el índice capilar cardiomiocito es muy alto. ¿Se acuerdan que eso lo mencionamos ayer? Entonces, ahora cuando estamos viendo la circulación coronaria, ¿no es cierto?, recuerden de nuevo, donde más se van a ver los cambios efectivos en la resistencia vascular va a ser en los vasos de bajo calibre, ¿ok? Y un aspecto que es interesante porque ofrece distintos mecanismos de regulación del flujo coronario, es que sabemos que los distintos vasos, entonces generalmente uno habla de los vasos conductores o de baja resistencia, que son los más grandes, por ejemplo las arterias epicárdicas, la arteria coronaria derecha, izquierda, la circunfleja, etc. Pero básicamente estamos hablando de las más grandotas, de hasta 500 micrómetros de diámetro. Esas básicamente no hay un efecto real de presión, de flujo o incluso de actividad metabólica. Que de nuevo, algo hay, y están irrigadas, y están inervadas, etcétera, etcétera, pero lo que yo les mencionaba, son tan grandes, 2-3 milímetros de diámetro, que el efecto de una descarga adrenérgica sobre ese capilar en la práctica no afecta la resistencia. ¿Sí? Y lo que observamos es que la contribución de las arterias coronarias epicárdicas a mantener el flujo constante
¿Se acuerdan cuando veíamos el riñón, lo veíamos como velocidad de filtración glomerular en función de la presión arterial media? Y hacíamos toda una divagación que lo que nos interesaba era mantener ese flujo constante. Aquí podría ser exactamente lo mismo. Flujo sanguíneo coronario en virtud de la presión de la aorta, que es la que determina, ¿no es cierto?, y lo que nos interesa es mantener el flujo relativamente estable. ¿Ok? Una estrategia de mantener ese mecanismo estable, porque recuerden que estamos hablando de una presión completamente pulsátil, pero evidentemente las hiperemias, activas, reactivas, como quieran llamarlas, favorecen que el flujo se mantenga estable. ¿Ok? Otro lo van a conferir las arterias más grandes, principalmente las epicárdicas, porque tienen una tremenda compliance arterial. ¿Ya? Es decir, ante un aumento de la presión de la aorta, imaginemos que este es un vaso, qué sé yo, la arteria coronaria izquierda, ahí estamos durante la diástole, cuando, ¿no es cierto?, se descarga el ventrículo izquierdo y la sangre sale por la aorta, hay un aumento del volumen, este pequeño delta V1, delta V2, si lo sumamos, da un 25% más de volumen. Es decir, aumenta a un cuarto el calibre del vaso. Y eso evidentemente amortigua la presión, ofrece menos resistencia y por lo tanto, ¿no es cierto?, el flujo se mantiene constante. ¿Lo visualizan, no? Entonces, una estrategia de mantener esto constante es precisamente un aspecto más bien pasivo que esta compliance. Es mucho más elástica las arterias epicárdicas y por lo tanto ceden, ¿no es cierto? Y si están cediendo, no están ofreciendo resistencia y por lo tanto el flujo se mantiene constante. ¿Ya? Ahora, las arteriolas, las prearteriolas coronarias, que estamos hablando de el rango de cientos de micromolar, que ya son más discretas, pero todavía siguen siendo unas arteriolas de gran calibre, lo que observamos que en ese territorio arterial hay mucha hemodinámica mecánica, es decir, hay respuestas a cambios en el flujo y a cambios en la presión. ¿Ok? Los cambios en la presión, básicamente reflejo miogénico. Aumenta la presión, ¿no es cierto? El vaso contrae, sigue, ¿sí? Entonces si hay más presión en el... ¿no es cierto? Si estamos viendo un vaso y tenemos un volumen que se va movilizando, ¿no es cierto? Si hay más presión, contraigo y por tanto disminuye el flujo, disminuye la presión. ¿Sí? Y eso precisamente nos permite mantener estable Asia capilar, que es la misma lógica que mencionábamos cuando hablábamos de el flujo a nivel de los capilares en el riñón. ¿Sí? Lo que hay que saber, no vamos a divagar mucho en eso, pero es que en estas arteriolas, en las prearteriolas, es decir, en estos diámetros de centenas de micrómetros, existen los dos tipos de canales mecanosensibles, los que responden directamente al estiramiento y los que responden al roce. ¿Se acuerdan que los mencionamos que eran dos distintos? Da lo mismo, ¿ok? Son dos tipos de sensores mecánicos distintos, a la distensión y al roce sobre las paredes. ¿Ok? Y ambos que determinan, el del roce es cambio en el flujo y el de estiramiento directamente la presión, y por lo tanto ambos parámetros regulan el calibre de estas prearteriolas y favorecen que el flujo coronario se mantenga relativamente estable. Y ya cuando estamos hablando de las arteriolas propiamente tales, es decir, estamos hablando de vasos con un diámetro menor a 100 micrómetros, 80, 20 micrómetros, realmente estamos en la frontera previa a los capilares. Recuerden que los capilares, quizás no lo he dicho, pero bueno, estoy obviando lo obvio, los capilares, que son el territorio importante, al no tener musculatura lisa no nos dan ninguna chance de que haya regulación. Por lo tanto, las prearteriolas son la última oportunidad que tiene el sistema nervioso de regular el flujo. ¿Ok? Y ahí precisamente es donde uno ve que los efectos de los metabolitos, adenosina, óxido nítrico, la hipoxemia, la hipercamia, el pH, bla, bla, bla,
es donde son muy robustos en términos de modificar el diámetro y por lo tanto el flujo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, se hace relevante porque vemos que incluso hay una segregación topográfica de las estrategias de mantener el flujo regulado de acuerdo al calibre de los vasos. Entonces, en los grandes, la compliance, en el tamaño medio, las prearteriolas, principalmente el aspecto mecánico, presión, flujo, y ya casi entrando a los capilares, el aspecto metabólico, que es la hiperemia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y de hecho, cuando lo vemos en términos de lo que viene, lo que uno puede hacer el experimento de, para ver cuánto, porque qué es lo que sabemos, ¿no es cierto? Cuando uno hace una aproximación farmacológica a la actividad cardíaca, uno ve que la farmacología coronaria y cardíaca son bien distintas. ¿Ok? Entonces uno lo que puede hacer es sacar una arteriola coronaria. Entonces uno hace los clásicos experimentos. Imagínense que tenemos el mismo vasito aquí y lo canulamos, lo conectamos, ¿no es cierto?, a un contenedor que tiene plasma y por lo tanto podemos perfundir a una presión, podemos aumentar la altura de donde está el contenedor con el suero y por lo tanto la presión aumenta, etc. Esto además evidentemente va a estar bañado por fuera con un líquido, con sodio, azúcar, oxígeno, bla, bla, bla. ¿Ok? Y lo que nosotros podemos ver, que es lo que les estaba mencionando recién, ¿no es cierto?, que a medida que aumenta la presión arterial, hay una regulación del flujo. ¿Ok? Entonces, en este típico esquema, no quiero que se complique mucho, porque aquí lo que estamos viendo realmente es, imaginémonos que este es, ¿no es cierto?, esta presión, 120 milímetros de mercurio, es la presión arterial media en la arteria coronaria. ¿Ok? En esta figura, los círculos rojos marcan la distensión que se genera por la presión. Esto es un registro así, amigos. Si estamos viendo la presión en el tiempo, damos un aumento de presión y lo que vemos es que aumenta la presión en la arteria y después inmediatamente relaja. Entonces, esto es la perturbación. Si yo le aumenté la presión, aumenta la presión en la arteria, pero ahí, en el fondo, ¿no es cierto?, la arteria sensa que hubo un gran aumento de presión. Este punto sería los círculos rojos. Y este punto es la respuesta, el círculo blanco. Inmediatamente uno ve que compensa hacia abajo. ¿Se fijan? Esto es arterias coronarias que están aisladas. Uno las sacó, es un mecanismo intrínseco de la arteria. De hecho, esto es el reflejo miogénico coronario. ¿Se fijan? Entonces, aumenta la presión de perfusión de la vena, de la arteria, perdón, e inmediatamente lo que hay es una vasoconstricción que inhibe y que aumenta la resistencia y por lo tanto cae el flujo. Y lo interesante es que en las arteriolas la respuesta miogénica es igual de intensa hacia el otro lado, es decir, si tenemos una caída de la presión arterial, el reflejo miogénico lo que hace es aumentar, ¿no es cierto? Se dilata la arteriola y aumenta el flujo y compensa. Entonces lo veríamos para el otro lado, sería así. Cae la presión, pero después vemos que aumenta porque el mismo vaso se dilata y es más permisivo al flujo y por lo tanto cuando está moviéndose más volumen aumenta la presión de nuevo. Entonces lo que uno ve es que y efectivamente las coronarias, ¿no es cierto?, que están sujetas, recuerden, que nacen de la base de la aorta, literalmente por el lado de afuera de la válvula aórtica, por lo tanto reciben un impacto en presión tremendo. Precisamente que vemos ante grandes cambios de presión, esto tiende a estabilizarse. ¿Sí? Entonces, no es completamente plano, pero ciertamente está regulando mucho más, está regulando bastante, ¿no es cierto? Las presiones están, ¿no es cierto?, cayendo en un 50%, manteniéndose tendiendo hacia el rango homeostático. Visualiza lo que estoy diciendo, ¿no? Y cuando uno ve, entonces, y esto es propio de la arteria, de las arterias coronarias, y cuando uno lo ve en el contexto de el corazón completo, ahí sí que, sumado a ese mecanismo, hay mecanismos cardíacos autonómicos, y ahí vemos que efectivamente, y esto es exactamente lo que yo les estaba mencionando, flujo coronario en función de
la presión arterial coronaria, si quieren verlo así, ¿ok? Y tenemos la misma lógica, ¿ok? Entonces, cuando uno quiere medir la dinámica coronaria, generalmente lo que se hace, primero lo que queremos es, en este vaso, que se llama arteria coronaria izquierda, queremos ver cuál es su máximo grado de contractibilidad, ¿ok? Y le damos, por ejemplo, endotelina 1, angiotensina, GQ y P3, aumento de calcio en el músculo, y se contrae tremendamente. Y nosotros podemos definir, ¿no es cierto?, los flujos mínimos que van a tener una presión, dado que está muy contraído, ¿ok? Y después damos un vasodilatador, que generalmente va a ser donadores de óxido nítrico, o el sildenafil, ¿sí? El Viagra, ¿sí? Que lo que hace es inhibir la fosfodiesterasa, aumenta los niveles de GMP cíclico, se acelera la actividad de la fosfatasa y hay una tremenda relajación y por lo tanto el flujo aumenta muchísimo. Por lo tanto podemos determinar, imagínense, estamos repitiendo los experimentos que yo les digo en presencia de grandes concentraciones de angiotensina cuando el vaso está lo más contraído o cuando el vaso está extremadamente vasodilatado, y esto nos da lo que se conoce como el flujo coronario de reserva. Esto es lo máximo que podemos decir. Mira, en condiciones de una presión arterial coronaria dada, el mínimo flujo que vamos a observar y el máximo flujo van a estar dados por lo máximo que se puede dilatar y contraer la arteriola. Y por lo tanto la respuesta autorreguladora debiera estar dentro de ese rango. ¿Se fijan? Entonces después uno hace la medición por Doppler, por ejemplo, en el paciente. No sé si Linares habla de Doppler. Sí, ¿no es cierto? Debe haber. Pero los Doppler no hablan de eso. Sí, no, si tienen seguro que es. Entonces uno puede estar midiendo realmente el flujo coronario y uno puede, de hecho hay, digamos, idealmente hay que hacerlo paciente a paciente, pero uno sabe que con una concentración de 500 miligramos por kilogramo de peso de paciente, el sildenafil va a generar una vasodilatada y uno puede determinar básicamente el rango operativo de vasomoción de las arteriolas coronarias. ¿Ok? Pero bueno, lo que ustedes debiesen esperar de nuevo, que en el rango fisiológico el flujo coronario esté tremendamente estabilizado. ¿Y cómo lo explicamos? Por el reflejo miogénico, por esta respuesta mecanosensible, por la compliance de las arterias epicárdicas, por la adenosina, por el óxido nítrico y también por los reflejos vasoreceptores, porque aquí estamos hablando del corazón en el animal, en el paciente. ¿Sí? Entonces también va a ocurrir que ante un aumento de la presión aórtica, el reflejo glosofaringeo, el carotidio y el vagal, que está en el callado aórtico, generan una retroalimentación que inhibe la actividad cardíaca. Y eso va a inhibir todos los eventos y por lo tanto esto regula hacia abajo. ¿Sí? Entonces, al igual que, de nuevo, cuando hablábamos de velocidad de flujo renal y por lo tanto velocidad de filtración renal en función de la presión arterial media, y ustedes tenían que apuntar a los mecanismos que permitían regular esto, aquí es más o menos la misma vaina, ¿no es cierto? Que hay mecanismos intrínsecos de las coronarias, básicamente reflejo miogénico, que además, dependiendo del calibre de la arteria, vemos que hay distintas estrategias, y además los reflejos arteriales, el clásico que es el glosofaringeo, el carotidio del seno, pero también el del callado aórtico, ante un aumento de la presión, generan una bradicardia refleja y eso disminuye la actividad, disminuye el flujo y por lo tanto ayuda a mantenerlo estable. ¿Sí? Porque recuerdan, nos interesa que las variables se mantengan estables, que los mecanismos homeostáticos estén operando para que ocurra óptimamente los mecanismos de intercambio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí no voy a elaborar mucho, pero es solo para comentarles que cuando uno mide demanda metabólica en un paciente, el indicador en general, uno dice, bueno, gasto cardíaco está compensando, pero la variable que más finamente correlaciona el mejor indicador de la demanda metabólica es el consumo de oxígeno en el miocardio, porque está tan finamente regulada
la perfusión del propio corazón en virtud del trabajo cardíaco, que a su vez está determinado por la demanda metabólica, que si uno mide el consumo de oxígeno en el miocardio, puede hacer un estatus de la demanda metabólica del paciente o de la persona. ¿Ok? Y eso es una relación virtualmente lineal con el flujo coronario. ¿Sí? Evidentemente, el consumo de oxígeno va a depender que nos esté llegando un buen suministro de oxígeno. Eso es lo que nos está diciendo esto. Mientras más flujo coronario, esto siempre es arterial, evidentemente, ¿no es cierto? Sangre muy rica en oxígeno viene saliendo del ventrículo izquierdo, inmediatamente va a haber mayor consumo de oxígeno en el cardiomiocyto. ¿Ok? Entonces, finalmente, indirectamente, uno por medir el flujo sanguíneo coronario, uno puede determinar la tasa metabólica de la persona. Entonces, por ejemplo, usted espera que en un paciente con hipertiroidismo, en vez de tener un flujo coronario de 70 ml por minuto por 100 gramos de coronaria, lo tienen 100. Y por lo tanto, uno sabe que el consumo de oxígeno cardíaco es tal, y uno dice, bueno, entonces la tasa metabólica de ese paciente es mucho mayor. ¿Sí? Se ocupa como un indicador del consumo de energía que está teniendo esa persona. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es recordar que está muy bien balanceado lo que es la demanda de oxígeno en el miocardio con el suministrar el oxígeno. ¿Ya? La demanda básicamente tiene que ver con cuánto laburo le estamos dando al corazón. Si estamos en actividad, en ejercicio, hay hipertiroidismo, lo que sea, pero si aumenta la actividad cardíaca, es obvio, ¿no?, que está aumentando la demanda de oxígeno, y lo que sabemos es que eso va muy de la mano con el suministro de oxígeno, por todo lo que hemos mencionado. Aumenta la demanda de oxígeno, inmediatamente aumenta la llegada de oxígeno al corazón, por la hiperemia, por todo lo que hemos estado mencionando recién. ¿Ya? Porque básicamente, vamos a darle una segunda oleada a esto cuando hablemos del sistema respiratorio, pero no solo se gatillan los reflejos vasoreceptores, sino que también los quimioreceptores, porque si hay una mayor demanda metabólica, eso va a generar una hipoxemia. Si estamos con mayor metabolismo, estamos consumiendo el oxígeno, cae la presión arterial de oxígeno, la regaló ni usted, baja la presión parcial de oxígeno, y los quimiorreflejos, parte de lo que escribió el profesor Redcliffe, que se ganó el premio Nobel, generan una hiperventilación refleja, y por lo tanto va a aumentar el contenido de oxígeno arterial. ¿Ok? Pero aún asumiendo todavía que eso no está presente, sabemos que hay una regulación directa sobre el flujo coronario. Y como esta es una sangre que viene virtualmente con saturación del 100% de oxígeno, toda la hemoglobina está llena de oxígeno, estamos administrando, ¿no es cierto?, estamos suministrando a pedido, on demand. ¿Ok? Y eso de los principales estrategias va a ser adenosina, el aspecto metabólico. ¿Ya? En el corazón, como músculo, el impacto autonómico es mayor, beta vagal. Pero en la coronaria, por este índice que yo les decía que hay mucho capilar por cada cardiomiocito, y porque las arteriolas más pequeñitas son muy sensibles, el efecto metabólico es el mayor. Y eso es tan así que lo que sabemos que ocurre, que por un par de años no había claridad, porque además se ocupaban distintos modelos, la gente ocupaba conejos, perros, muestras humanas, etc. No había claridad cuál era el efecto adrenérgico sobre el corazón. Entonces, ¿qué es lo que sabemos actualmente, para hacer la historia corta? Que las arteriolas coronarias tienen receptores alfa 2, ¿ya? Alfa 1, perdón, que son vasoconstrictores. Aumenta el calcio, vasoconstricción. Entonces, si tenemos nuestra arteria aislada y le agregamos noradrenalina o adrenalina, se contrae. Pero si esta arteria coronaria está en el corazón y agregamos adrenalina, se dilata. Porque el efecto beta-adrenérgico sobre el cardiomiocito va a generar adenosina, y la adenosina le gana el efecto. La adenosina es tan eficaz, lo que les decía al principio, es tan eficaz que le gana alfa 1. ¿Entienden lo que digo? Entonces, por mucho tiempo había confusión, porque
que es el error humano de no hacer los modelos comparables. Entonces, cuando la gente que trabajaba en arteria coronaria aislada, decía, no, la adrenalina lo que está haciendo es vasocontraer. Y es cierto, si está la arteria coronaria aislada, uno ve que se contrae la arteria. Pero cuando uno está en presencia del corazón, particularmente el ventrículo izquierdo, y está evaluando las pequeñas prearteriolas, el efecto de que el receptor beta aumente el metabolismo del cardiomiocito, que se consuma el ATP y que se genere adenosina, genera una vasodilatación tremenda que le gana al efecto alfa 1. Y por lo tanto, el efecto, por eso se los marqué aquí, porque a veces algunos libros no lo dejan claro, una característica del flujo coronario que aumenta con el tono parasimpático y con el simpático. Porque lo que sí está claro, que la actividad vagal genera una vasodilatación muy marcada, porque hay una prevalencia de receptores muscarínicos en el endotelio, y por lo tanto el receptor muscarínico, GQ, IP3, todo eso que le gusta tanto, aumenta el calcio en el endotelio, se activa la enos, óxido nítrico, vasodilatación. Y la descarga simpática es dual, pero prevalece el efecto sobre el cardiomiocito que sobre la coronaria per se, el efecto beta. Y de hecho, si uno agrega un agonista beta, salbutamol, isoproterenol, que solo le pegan al beta y no al alfa, uno ve que la vasodilatación de la coronaria es mucho mayor que cuando uno agrega la adrenalina. ¿Lo entienden, no? Y eso muestra que en parte está enmascarado el efecto. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? ¿Sí? Y de nuevo, ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué el barbón de la nube lo hizo así? Bueno, no sabemos, pero así es. Así es. El hecho concreto es que hay un efecto antagónico y la vasodilatación sobre las coronarias podría ser mucho más grande si uno inhibe los alfa. ¿Okay? Y por eso también es importante tener una pequeña pincelada de farmacología vascular, porque efectivamente, si lo que uno quiere, ¿no es cierto? Si usted tiene un paciente con una isquemia coronaria que está infartado, que está medio cianótico, bla, bla, mejor que darle un chancazo de adrenalina es darle uno de un agonista beta, isoproterenol, salbutamol, etcétera, etcétera. Porque genera la vasodilatación sin generar la vasoconstricción y el efecto neto es aún mayor. ¿Sí? Lo mismo que en los casos, esto ocurre también en los bronquiolos, los bronquios, que hay receptores beta y alfa, pero prevalece el efecto beta, y por eso en los inhaladores, ¿no es cierto?, para los asmáticos, los que tienen enfermedades obstructivas, no se ocupa la adrenalina, se ocupa agonista beta, salbutamol. Evitamos el efecto vasoconstrictor y solo tenemos el efecto vasodilatador. ¿Sí? Ok, entonces dentro de la regulación, lo que debe estar prístinamente claro, ¿no es cierto?, es que hay muchos mecanismos de regulación de la resistencia vascular coronaria. Dentro de la coronaria misma, los más importantes tienen que ver con esta respuesta metabólica, principalmente la adenosina. También hay canales de calcio sensible ATP, la misma isoforma que están las células beta. Cae el ATP, bla, 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 bla. Óxido nítrico, la hipoxemia, en fin. Además están los mecanismos miogénicos, el reflejo miogénico y, como yo les mencionaba, el control autonómico, en que hay una dualidad, ¿no es cierto? Pero claramente lo que prevalece es la vasodilatación beta sobre la vasoconstricción alfa 1. ¿Sí? Ya, esto era para mencionarle un aspecto, ¿no es cierto?, un daño habitual que uno ve, ¿no es cierto?, en la circulación coronaria, ¿no es cierto?, es que las arteriolas empiezan, ¿no es cierto?, todos estos mecanismos que tributan a mantener muy finamente regulada la resistencia vascular coronaria se empiezan a perder, ¿ok? Y colectivamente eso, ¿no es cierto?, se conoce como, no sé si está en la traducción que se ocupa clínicamente en castellano, enfermedad arterial coronaria. Coronary Artery Disease, en inglés, ¿ok? Que es, uno la define como una deficiencia, ¿no es cierto?, una incapacidad de ajustar el flujo coronario, la resistencia vascular, en virtud de la demanda. Que esa es la característica del flujo coronario.
un pequeño aumento de la demanda metabólica del cuerpo genera inmediatamente un ajuste coronario, un mejor suministro en el corazón y el corazón inmediatamente bombea. Es muy, muy eficaz. Por eso les digo que uno puede, midiendo el flujo coronario, determinar la energía que consume el paciente, todo el sistema, ¿ok? Y básicamente, ¿qué es lo que sabemos? Que, bueno, hay distintos tipos de esta enfermedad coronaria, arterial coronaria, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que vemos, ¿no es cierto?, es que se pierde la vasomoción. ¿Ya? Y hay mecanismos que son endotelio dependientes o endotelio independientes, y eso básicamente tiene que ver con el daño sobre el endotelio que se genera por las mismas presiones, o cuando se empieza a generar, qué sé yo, ateromas, inflamaciones en la arteria. Recuerden que muchas veces este daño que genera la presión hidrostática no es que reviente el endotelio, pero empieza a haber infiltración de macrófago, empieza a haber una inflamación. Y eso empieza a cerrar, ¿no es cierto?, el lumen, y por lo tanto inmediatamente empieza a aumentar la resistencia, pero más allá de aumentar la resistencia vascular coronaria, se empieza a perder esta vasomoción, que se llama esta capacidad de dilatarse o contraerse en virtud de toda esta playa de mecanismos que estamos hablando. ¿Ok? Y por lo tanto, lo que empieza a ocurrir es que hay isquemia cardíaca, ventricular, el paciente reporta la angina, empieza a sentir la molestia, el dolor, y fatiga, bla, bla, bla. ¿Ok? Algo que es, y por qué siempre se apunta que es relevante detectarla temprana, porque cuando uno ve, ¿no es cierto?, esto sería un paciente normal y alguien con CAD, con enfermedad arterial coronaria, uno ve que realmente hay un engrosamiento de las paredes, ¿ya? Y aquí, como les digo, el problema es doble, es aumento de la resistencia y pérdida de la dinámica vascular, ¿ok? Pero lo que es interesante, y ahí está el efecto fontanero del médico, ¿no es cierto?, que es, por ejemplo, si uno le empieza a dar perindropil, un inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina. ¿Se imaginan qué efecto va a tener este fármaco, no? Si estamos inhibiendo la enzima convertidora en angiotensina. Muy bien. Hipotensión, un antihipertensivo clásico. Y la indapamida, que es un diurético tiacídico. ¿Se acuerdan de los diuréticos tiacídicos? Los que afectaban la parte más distal, entonces eran mucho más efectivos que la acetazolamida como diuréticos y por lo tanto como hipotensores, es decir, antihipertensivos. Y estos son súper bien metabolizados, algunos se secretan a nivel renal, otros se metabolizan en el hígado, son súper inocuos, son fármacos comerciales, digamos. Y en la enfermedad coronaria, cuando uno ve el remodelamiento que está ocurriendo, este ensanchamiento, es completamente reversible con estos fármacos. Completamente reversible. ¿Ok? Y esto es relevante, esto es una revisión en Nature Review Cardiology del 2015, o sea, hace 3 años, 4 años. 2015. Porque muchas veces hay un paradigma que uno, es casi un prejuicio, que uno dice, bueno, si hay un modelamiento, un cambio estructural, ya cambió. Pero es completamente reversible. Esa es la gracia, y por lo tanto, realmente un paciente con enfermedad arterial coronaria temprana, le podemos revertir incluso el remodelamiento estructural de la coronaria con un par de antihipertensivos clásicos. ¿Ok? Y probablemente en vez de perindropil se ocupan captotril, va a ser lo mismo, y en vez de la indapamida, la hidroclorotiazida, va a ser lo mismo, ¿no? Porque aparentemente, esto no está demostrado el mecanismo entero, pero yo les firmo que va a hacer eso, es disminuimos la presión arterial, ¿no es cierto?, la presión transmural, el golpeteo sobre el endotelio, y el endotelio se desestresa, se desinflama y se recupera. ¿Ok? Es más reversible de lo que pensamos. ¿Ya? Algo muy similar, ¿se acuerdan que yo les mencioné al voleo que incluso se ha demostrado que el daño arteriolar con diabetes también es reversible? Porque parte de ese axioma, que es desde hace, es de los 80 más o menos, es decir, hace 40 años casi, ¿no es cierto?, que es cuando hay daño estructural, ya eso es irreversible. Y que eso de alguna manera, aquí es para ponerse medio salfate, lo han posicionado las industrias farmacéuticas, porque a la industria farmacéutica el escenario ideal
es un paciente con una enfermedad crónica que tenga que tomarse una pastilla por el resto de sus 40 años. Es el escenario ideal. ¿Se fijan? Entonces hay mucho pushing a definir enfermedades crónicas irreversibles. ¿Ok? Y eso no es tan así. Y se ha demostrado, ¿no es cierto?, que y por eso yo se lo mencionaba, que el tejido cardíaco y el tejido vascular hay un remodelamiento importante. ¿Ya? Mucho de eso tiene que ver en parte también con el factor inducible por hipoxia y este principal factor angiogénico, el vascular endotelial, que no solo genera ramificaciones y nuevos capilares, sino que realmente genera un recambio celular. Y por lo tanto, una arteriola que uno ve que está completamente inflamada, hinchada, incluso esclerótica, empiezan a desaparecer los fibroblastos, empiezan a renovarse el endotelio y se recupera completamente. Ojo, ojo, cuando es en una CID temprana, cuando esta insuficiencia arterial coronaria es temprana, cuando ya esta tardía se consolida. No hay vuelta atrás, digamos, pero lo que llama la atención es eso, porque eso es un cambio de paradigma en general. Ustedes bien saben que un médico que egresó en los 70 probablemente va a ser un excelente internista, pero nunca más estudió. Nunca más agarró un libro. Y quedan completamente obsoletos en términos de estas cosas. Entonces les van a decir, no, que insuficiencia coronaria, este paciente está perdido. No es tan así. ¿Se fijan? Es claro eso, ¿no? Y esto... lo que les quería mencionar, porque también apunta a lo mismo, que es que nuestro corazoncito, a pesar que lo hacen sufrir, tiene mucha resiliencia, hay mucho remodelamiento. ¿Ok? Y un aspecto tremendamente importante es lo que se conoce como el precondicionamiento isquémico en el corazón, que se da de manera fisiológica con el deporte, se da de manera patológica con microinfarto en algún paciente. ¿Ok? ¿Qué es lo que versa el precondicionamiento isquémico? Episodios breves de isquemia reperfusión, lo que van a generar finalmente es un efecto protector sobre el miocardio ante ya un desafío sostenido de mayor intensidad. ¿Ok? El corazón naturalmente, recuerden, está sujeto a estos fenómenos de isquemia reperfusión. Cuando hay compresión extravascular, ¿no es cierto?, hay una isquemia fisiológica, pero durante la sístole el ventrículo está isquémico y apenas comienza la diástole, en esa reperfusión que ocurre la hiperemia, pero también va a haber un estrés oxidativo. ¿Se acuerdan que lo mencionamos ayer? ¿Ok? Pero eso, de nuevo, y por eso a mí me gusta mucho esa la ley de Paracelso, la dosis es el veneno, esta isquemia reperfusión en pequeñas dosis garantiza que el corazón tiene sus defensas oxidativas muy prendidas. ¿Ok? Y por lo tanto, eso hace que ante un evento mayor, el corazón esté bien preparado. ¿Ok? Entonces, de nuevo, lo que sabemos, por ejemplo, hay muchos estudios que muestran que la duración de la isquemia, todos tienen claro que es una isquemia, ¿no es cierto?, una reducción en el flujo. Y en la práctica, recuerden que una isquemia es más que una hipoxemia, porque la isquemia es una hipoxemia con hipercapnia, porque además no estamos lavando el CO2 que se está generando ahí. Entonces, no se olviden de eso. Isquemia es la hipoxemia, que es lo mismo que hipoxia arterial, hipercapnia, es decir, aumento del CO2. Esto técnicamente se conoce como asfixia. Cuando cae el oxígeno y sube el CO2, se llama asfixia también. Y además, acumulación de metabolitos, que es la vertiente de lo que estamos hablando nosotros, que si esos metabolitos son adenosina, óxido nítrico, benvenuto. Pero si se empieza a acumular amonio, lactato, si es un paciente, por ejemplo, diabético que no oxida bien la glucosa, se acumula cetoglutarato, se empiezan a generar cuerpos cetónicos, y eso genera un tremendo estrés oxidativo. ¿Ok? Pero de nuevo, al estar sujeto desde el inicio de la actividad cardíaca, ¿no es cierto?, el cardiomiocito de esta actividad, la mitocondria está muy preparada para responder a ese estrés oxidativo. Y sabemos que durante hasta 5 minutos, ¿no es cierto?, una isquemia de intensidad mediana en el techo fisiológico
puede llegar a generar arritmias miocárdicas. ¿Ok? Y eso se explica básicamente porque si nos cayó la ATP, no logramos mantener el potencial de membrana y por lo tanto las células se empiezan a depolarizar y empieza a haber fibrilación. ¿Sí? Y recuerden, ¿cuál es el problema de la arritmia cardíaca? Que nos está revelando que el corazón no está sincrónico. Por lo tanto, pierde eficacia mecánica en el volumen latido. Ese es el real problema, que esté fibrilando per se, da lo mismo. Lo que nos indica eso es que nos están descargando todo al mismo tiempo, por lo tanto perdemos eficacia. Como tenemos que desplazar esa poscarga tremenda, si no están laburando todo al mismo tiempo, a la vez. ¿Ok? Si la isquemia ya empieza a durar, ¿no es cierto?, un cuarto de hora, 20 minutos, ahí puede haber arresto miocárdico, es decir, puede haber de frentón pequeños microinfartos. ¿Ok? Y ya de 20 minutos en adelante de frentón va a haber muerte celular. Y aquí, no vamos a meter esos detalles porque ya es fisiopato de frentón, pero recuerden que cumplen un papel muy importante en la sinapsis eléctrica. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la sinapsis eléctrica? Que si tenemos, imaginémonos muy esquemáticamente, tenemos aquí una coronaria que está isquémica, estos cardiomiocitos van a estar ahogándose literalmente con poco oxígeno, poco ATP, estrés oxidativo, y a través de la sinapsis eléctrica, los otros cardiomiocitos que están bien irrigados, ¿no es cierto?, le entregan por diferencia de presión. Si aquí hay poco oxígeno, de acá el oxígeno fluye para allá, fluye la glucosa y le genera un aguante. Pero si el cardiomiocito sigue en la isquemia y a pesar de esa ayuda que está recibiendo no es CAPI, la sinapsis eléctrica se desacopla y abandonan y queda aquí el foco del infarto y el resto de las células se salva. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa lógica, no? Entonces, lo que sabemos es que en el corazón genera mucho más estrés oxidativo, lo que yo les mencionaba ayer, la reperfusión que la propia isquemia. ¿Ya? Recuerden eso, porque es un ejemplo que se da mucho, ¿no es cierto?, de lo que se hacía antes era pésimo. Cuando llega un paciente hipóxico que llega, por ejemplo, que sea un envenenamiento por monóxido de carbono. O sea, alguien que no se dio cuenta, está expuesto a monóxido de carbono, lo típico el gas de la cafetería, la fontanería de la casa. El monóxido de carbono tiene más afinidad por la hemoglobina que el propio oxígeno. Lo desplaza y por lo tanto se genera lo que se conoce como una hipoxemia citotóxica. Un fármaco tóxico nos está generando, no es por falta de oxígeno, porque no lo podemos atrapar porque la hemoglobina está acoplada con el monóxido de carbono. ¿Ok? Y ahí el paciente está en un escenario hipoxémico isquémico, y si a ese paciente lo intuitivo, ¿no es cierto?, darle un montón de oxígeno, generamos más especies reactivas de oxígeno. ROS son especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? Superóxido, peróxido de hidrógeno, peroxinitrito. Esas son las más tóxicas. Superóxido, el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno y peroxinitrito, que es la mezcla de óxido nítrico con oxígeno. ¿Ok? Y eso activa, empieza, ¿no es cierto?, la célula no aguanta su potencial de membrana, le aumenta el calcio, las caspasas, apoptosis, necrosis, todo mal. Pero esto, en la dosis justa, genera que la mitocondria responda con lo que yo les mostraba, con lo que yo les mencionaba, que es un aumento en la generación de ácido ascórbico. Desde, ¿se acuerdan del ciclo de los ácidos tricíclicos? Krebs, ácido succínico, ascorbato, ácido ascórbico. Entonces empiezan a ver todas esas enzimas espantosas, me acuerdo los nombres, la pirulina pirulasa, eso es poblete, ¿no? Es poblete que les pasa eso. Pero ahí lo relevante, más allá, ¿no es cierto?, de lograr los ácidos de 3 carbono, el ATP, es que de ahí empieza a salir ácido ascórbico, vitamina C, que es uno de... El ácido ascórbico es nuestro principal antioxidante intracelular, el glutatión, nuestro principal antioxidante sistémico en el plasma. ¿Ok? Pero la mitocondria, en respuesta a este estrés oxidativo, genera grandes cantidades de ácido ascórbico. Genera grandes cantidades de, ¿se acuerdan de los derivados de nicotidamida, NADPH, FADPH y hay otro más que no me acuerdo? Ya da lo mismo. Pero lo que quiero que recuerden que en esa cascada, cuando se acopla el ácido tricíclico con la cadena transportadora de electrones, donde está la ubiquinona, ahí se genera, que hay estrés oxidativo, ahí se genera un montón de antioxidantes.
Y la lógica de lo que sabemos actualmente es que pequeños episodios de isquemia, como puede ser ejercicio de alta intensidad, genera que las mitocondrias del corazón, que son un 30% del volumen total del miocardio, estén generando una gran cantidad de ácido ascórbico, de NADPH, de FAD, bla, 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 y por lo tanto realmente la defensa reductora, antioxidante como se le dice, es tremenda en el corazón. Y cuando uno compara, escucha, no se alcanza a ver bien, pero este es un corazón no entrenado versus un corazón deportista, se le somete al mismo grado de infarto isquémico y uno ve que la muerte, el área de muerte, se alcanza a ver o no, es realmente, o lo voy a decir de otra manera, en el corazón deportista el área infartada se reduce a menos de la mitad. ¿Okay? Realmente un corazón sujeto a un precondicionamiento isquémico como es el deporte lo protege del infarto. Y eso está es muy marcado, muy evidente, lo muestran evidencias en humanos, en animales de experimentación con distintos paradigmas, etcétera, etcétera. Y la bondad de todo esto es que actualmente se sabe que no tiene que ser necesariamente un ejercicio de alta intensidad, porque desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que nos pasa? Que van a empezar a llegar veteranos de 40, ¿no es cierto? Gente que ya es sedentaria y uno no lo puede poner a hacer, no sé, zumba, ¿ya? Pero como lo decía ayer, creo, se ha mostrado que 40 minutos de caminata diaria, que es un trabajo, te aumenta el gasto cardíaco, te genera un estrés fisiológico en el corazón, es suficiente para aumentar la capacidad antioxidante de la mitocondria. Entonces, el decirle a los viejos, papitos, mamita, vaya caminando, vaya a darse una vuelta, les hace muy bien. Ideal que sea un ejercicio ideal sacarle una zona de confort. Pero como sabemos que eso no es sencillo, ni siquiera para uno mismo, ¿no es cierto? Con que camine, con que se vaya, que se dé una caminata de 1 hora, le genera un aumento en la capacidad antioxidante. ¿Ok? Y en el corazón se genera esto, y remodelamiento coronario, ahora que ayer también lo mencionamos, estos periodos de isquemia reperfusión durante la hiperemia aumentan los niveles del factor de crecimiento endotelial vascular, y por lo tanto no solo hay mayor capacidad antioxidante, por lo tanto bancarse el estrés oxidativo de un microinfarto, sino que además aumenta la vascularización. O sea, realmente el corazón se protege muy bien con esta estrategia. ¿Ok? ¿Vamos? Muy bien. Circulación pulmonar. Esto lo vamos a ver más o menos rápido porque hay algunos aspectos que quiero considerar. Primero recuerden, ¿cuáles son las características de la circulación pulmonar o menor respecto a la sistémica? Desde el punto de vista arquitectónico, es que hay un mucho mayor grado de ramificación. Es muy notorio, es decir, cuando uno va comparando arterias del mismo calibre, recuerden que en estos esquemas las arterias uno las ilustra, ¿no es cierto?, azuladas, porque es precisamente la sangre baja en oxígeno. Aquí está todo al revés, ¿no es cierto? Recuerden eso, ¿ok? Pero cuando uno compara los calibres de, por ejemplo, la arteria pulmonar con la femoral, que son más o menos del mismo diámetro, uno ve que las ramificaciones empiezan mucho antes, mucho más cerca del corazón, y son muchos más, ¿ok? Y eso evidentemente está desplomando la resistencia. Entonces, recuerden, una característica de la circulación pulmonar es que hay un mayor grado de ramificación y además un mayor diámetro relativo. Es decir, a la misma distancia del corazón hay más vasos y en promedio son más grandes. Por lo tanto, por ambas vertientes tenemos una menor resistencia. Ya, eso es la parte arquitectónica, como les digo. Desde el punto de vista de la mecánica del fluido, lo que habíamos mencionado ayer, que es lo más determinante, hay una presión sanguínea muchísimo menor, ¿ya? Y eso se debe en parte, va todo de la mano, dado que hay menos resistencia, el ventrículo derecho tiene que hacer menos fuerza. Entonces no necesita tanta presión para efectivamente movilizar toda la sangre y que se vaya por acá y que pase por el alveolo y vuelva a la aurícula izquierda. La poscarga no es tan alta.
26, 27 milímetros de mercurio, y por lo tanto, eso explica que el distoquito de la aurícula derecha sea mucho más pequeño. ¿Ya? Entonces hay menor trabajo mecánico también. Entonces es al revés. Quizás yo debería ponerlo al revés, ¿no es cierto? Porque es un determinismo estructural. La anatomía determina la mecánica. Dada la mayor ramificación, los mayores diámetros en promedio, hay menor resistencia, por lo tanto preciso menor presión. ¿Ok? Y la otra característica que también va de la mano con la resistencia es que las arteriolas coronarias tienen mucha mayor compliance que las pulmonares. Y de hecho, en el territorio, no lo puse, la circulación menor no existe reflejo miogénico. Entonces, si aumenta el flujo, las arterias ceden y por lo tanto el flujo no se frena. Y eso está muy bueno porque, por ejemplo, si estamos haciendo ejercicio y el ventrículo izquierdo está dele que suene, cuando la sangre llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, vamos a tener una mayor precarga. Aquí se cumple exactamente lo mismo que para el ventrículo derecho. ¿Tá? Por lo tanto, por Frank Starling, reflejo auricular, bla, 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 descarga más, y como hay menos resistencia y mayor distensibilidad, no se ofrece resistencia al flujo y la sangre llega más rápido a los capilares. Y por lo tanto, hacemos el clearing de CO2, lavamos el CO2, impedimos que se acidifique la sangre, se llena de oxígeno, rápidamente vuelve al corazón izquierdo. ¿Ok? Y por lo tanto eso favorece precisamente, entonces, si bien sabemos que la fuerza, en este esquema para que sepan, para que no se vayan a perder, aquí esto que dice 24,9 es sistólica y diastólica, 25,10, lo mismo, ¿no? Y el valor que está aquí es la presión arterial pulmonar media. Lo mismo que hemos hablado antes, ¿no es cierto? 120,80 y esta es 93, 25,10 y esta es 14, ¿ya? Y sabemos que la fuerza impulsora va a ser 14 menos 8. 6, 7, 6. 6 milímetros de mercurio. Esa es la fuerza impulsora en la circulación menor. Es bien poquita, pero la resistencia es tan pequeña que el flujo es garantizado que va a llegar a la auricular izquierda. Esa es la estrategia. Y entonces, de nuevo, uno dice, bueno, chuta, si la presión es tan baja en la circulación menor, ¿cómo ocurre que sea efectivo el flujo? Porque, ¿no es cierto?, anatómicamente, por la distensibilidad, virtualmente la resistencia es cero, y por muy pequeña que sea esta presión, si esto es muy bajo, el flujo va a prevalecer. ¿Ok? Esa es la lógica. Digo. ¿Y también pasa lo mismo que si vamos a realizar varios los sangre no hay intercambio o...? Sí, la misma lógica. Aquí también lo que nos interesa es que a cada una de... Si esto, ¿no es cierto?, esto está en paralelo, si lo pusiésemos... De hecho aquí de alguna manera quizás están apuntando a eso, pero es que en paralelo todos los interfaces alveolo-capilares, que sería el análogo a la interfase capilar, ¿no es cierto?, el intercambio en el músculo y riñón, es mayor que en el sistema. Y de hecho, el territorio, si uno agarra nuestros pulmones con la interfase capilar, ¿no es cierto?, que son básicamente como 2 litros, 2 botellas de Coca-Cola de 2 litros, ¿no es cierto?, cada pulmón, pero si lo estiramos, son 80 metros cuadrados. Es una cancha de tenis. O sea, así de tanta superficie tenemos en cada uno de los alveolos. ¿Ya? Entonces hay mucha superficie de intercambio. ¿Ok? Y efectivamente, ¿no es cierto?, está ocurriendo lo mismo. Hay menor resistencia en todo el rango, pero aquí la diferencia de resistencia es muchísimo menor y por lo tanto está favorecida que la sangre llegue a los capilares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces un aspecto que es importante ¿no es cierto?, que siempre nos va a interesar es que no haya cambios en la resistencia vascular pulmonar. ¿Ya? Cuando hay hipertensión arterial pulmonar, empezamos a tener un montón de problemas de intercambio gaseoso. ¿Ok? Entonces recuerden, uno de los determinantes de la presión arterial, en este caso de la presión arterial pulmonar, porque está en una circulación menor, es el gasto cardíaco. ¿Sí? Es de los principales. También la resistencia periférica, pero la resistencia periférica a la circulación menor es muy baja. Entonces, ¿se acuerdan? La presión arterial sistémica depende de gasto cardíaco, resistencia periférica, la volemia, la distensibilidad, bla, bla, bla.
En el caso de la circulación menor, la resistencia periférica es virtualmente nula, por lo tanto no aporta. Y por lo tanto, la presión en las arterias pulmonares es mucho más dependiente del gasto cardíaco, del trabajo cardíaco. ¿Sí? Pero lo que vemos, lamentablemente no he encontrado una figura, pero si estuviésemos viendo aquí cómo depende la presión arterial pulmonar y la sistémica del gasto cardíaco, la sistémica, que aquí estaría, recuerden, en 90 milímetros de mercurio, o sea, estaría mucho más arriba, sería una cosa así. Esto es gasto cardíaco en función de las presiones arteriales. Esa es la pulmonar, es una cosa así, y la sistémica es así. Está mucho más arriba, pero un pequeño aumento del gasto cardíaco nos aumenta inmediatamente la presión. Es lo que hemos estado mencionando por todo el año, ¿no es cierto? Pero lo que observamos es que con un gran aumento del gasto cardíaco puede aumentar 5 veces. Y esto puede ser el rango valor normal, valor en reposo, debería decir aquí, porque un gasto cardíaco aumentado también es normal. Pero del reposo a un ejercicio extenuante, recuerden que lo hemos mencionado varias veces, puede perfectamente llegar a 20 litros por minuto. Estamos moviendo 5 veces toda la volemia en el minuto, ¿ok? Y lo que observamos es que la presión arterial pulmonar cambia muy poquito. Aumenta, porque obviamente si estamos bombeando más, va a aumentar la presión. Pero disminuye muchísimo. Aumenta mucho menos comparativamente que lo que vemos con la presión arterial sistémica. Cuando nosotros tenemos este gasto cardíaco y nos medimos la presión arterial carotídea, estamos por la nube y todos sentimos el machacasa y sentimos la... ¿no es cierto? Es realmente muy marcado, ¿ya? Entonces, lo que sabemos, efectivamente, es que ahora cuando medimos la resistencia vascular pulmonar, y eso lo podemos medir indirectamente porque si sabemos el flujo cardíaco, ¿se acuerdan que ayer yo les decía que si uno toma una muestra del volumen inspirado en la espirometría, la presión, podemos determinar el gasto cardíaco fácilmente, podemos medir las presiones arteriales y podemos determinar entonces la resistencia vascular pulmonar, ¿sí? Y de hecho, actualmente se lo entrega el programa, así que el médico no tiene que hacer nada, más fácil aún, ¿ya? Pero es fácil de determinar la resistencia vascular pulmonar, se puede calcular, ¿ok? Y lo que se observa, ¿no es cierto?, es que esto de nuevo, gasto cardíaco en reposo, ¿ya? Este rango, lo que observamos es que cuando aumenta la presión arterial, disminuye la resistencia pulmonar. ¿Ok? Cuando disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión pulmonar, aumenta la resistencia. Pero lo que realmente nos interesa es que el efecto protector, es decir, que no aumente mucho la presión en el pulmón, como la presión, en la circulación pulmonar, como la presión es muy baja, no estamos sujetos a el problema que haya daño en endotelio. Pero estamos sujetos a que si la presión aumenta mucho, empieza a haber edema alveolar, que es lo que mencionamos ayer. ¿Okay? Entonces ese es el problema de la circulación menor. 25 milímetros, recuerden que aquí en la circulación menor es 25,10 milímetros de mercurio. Y la presión oncótica es 25, o sea, estamos ahí en la quemada. Entonces está bueno porque en el momento de mayor presión, la presión sistólica, hay un balance neto. Y en la diastólica, la que gana es la presión osmótica y por lo tanto hay un efecto de absorber. Entonces se mantiene seco el alveolo y eso favorece incluso que se absorba el oxígeno. Y hay más trabajo para que el CO2 pase, pero por diferencia de concentración el CO2 va a difundir igual. ¿Ok? Pero nos interesa que la presión arterial no aumente mucho y lo que observamos es que efectivamente cuando aumenta la presión pulmonar, la presión arterial pulmonar, lo que estamos viendo es que disminuye la resistencia. Esto indirectamente nos está mostrando que no hay reflejo miogénico. Acuérdense que si esto lo estuviésemos viendo en una arteria sistémica, sería completamente al revés. Aumenta la presión y aumenta la resistencia.
Y ese es el efecto protector río abajo, bla, 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 ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto? Lo que interesa en términos de la circulación menor es qué es lo que está provocando que la resistencia vascular pulmonar no aumente. En parte ya lo hemos dicho, porque, ¿no es cierto?, uno de los aspectos importantes es la compliance arterial, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos, de nuevo, esto es una condición en reposo fisiológica. Cuando aumenta el gasto cardíaco por trabajo, por ejercicio, ¿no es cierto?, ocurren básicamente dos mecanismos distintos que se suman. Uno es la compliance. Si aumenta, entonces, al aumentar el diámetro, se extiende más, ofrecemos menos resistencia. ¿Sí? Eso todos lo ven, ¿no es cierto? Y además, otra característica es que sabemos que en la circulación menor, esta gran ramificación que hay muchos vasos que están en reposo y no los ocupamos. Estoy simplificando un poco, no es que no los ocupemos, pero son vasos que son poco conductores, están poco... tienen más resistencia que hay, tienen un nombre esto, pero hay vasos que están más dilatados y por lo tanto por ahí está fluyendo la sangre y hay otros que ofrecen un poquito más de resistencia y por lo tanto hay muy poco flujo a través de ellos. Y lo que se genera cuando aumenta la presión, igual que si uno inflara un globo, los reclutamos inmediatamente. Entonces, los que están conductores se distienden y los que no estaban reclutados, los reclutamos. Los reclutamos y se distienden. Por lo tanto, esas dos estrategias, efectivamente lo que hace es, si todos los que reclutamos además se distienden, está aumentando muchísimo el área transversal, está cayendo la resistencia pulmonar vascular y por lo tanto permite, ¿no es cierto?, que ante grandes gastos cardíacos hay un flujo constante y por lo tanto ante esa poca resistencia no se vaya generando un aumento de presión y por lo tanto un eventual paso de sangre, de agua al territorio, a la cámara alveolar. ¿Sí? Ahí quizás estoy viendo lo obvio, pero recuerden que si tenemos, ¿no es cierto?, nuestros pulmoncitos, y imaginemos, aquí lo voy a hacer muy esquemático, aquí están los alveolos. Imagínense que hay un vaso acá. Si hay líquido aquí, en la pared del alveolo, la resistencia a que el oxígeno pase aumenta cientos de veces. ¿No es cierto? Que el oxígeno, recuerden de la tensión superficial, ¿no es cierto? Es decir, que el oxígeno pase, porque sabemos que los alveolos están rodeados de surfactante alveolar, que es una suerte de detergente que rompe esa interfase. Y por lo tanto el oxígeno pasa de la interfase aire-agua fácilmente. Pero si aumenta la presión, si hay una hipertensión arterial pulmonar, y el agua ahora está por sobre el surfactante alveolar, el oxígeno tiene que romper esa tensión, ¿no es cierto? Es una tensión de moléculas que incluso aguanta que un zancudo se vaya arriba, ¿no es cierto? El oxígeno rebota. Entonces el paciente tiene que hacer muchísimo, y lo que uno ve es un estrés mecánico, y la gente termina transpirando cuando tiene hipertensión pulmonar en un día normal porque tiene que hiperventilar tanto para poder, porque se ahoga todo el rato. Entonces genera una disnea constante, genera un estrés, y eso hace que se genere más hipertensión y aumenta más la presión. Es un círculo virtuoso, pero pésimo, vicioso finalmente. Vicioso, no virtuoso. ¿Sí? Entonces, muy relevante que esta resistencia, digamos que este esquemita, que es lo llamativo de esto, es que efectivamente el gasto cardíaco puede aumentar muchísimo y las presiones pulmonares siguen estando por debajo de la presión oncótica. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el efecto neto es centrípeto en vez de centrífugo. ¿Sí? Eso, digamos, es lo relevante. Y por eso llamó tanto la atención y se empezó a estudiar que cómo es que, entonces pregunta a prueba, cómo es que, ¿no es cierto?, la resistencia periférica pulmonar no aumenta, como aumenta la sistémica cuando hay estos grandes aumentos de gasto cardíaco, distensibilidad, mayor ramificación, mayor diámetro, bla, 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 todo lo que estamos mencionando. ¿Okay? Miren, y otro aspecto que también es importante, voy a hablar de este mismo esquema. ¿Me entienden? En el dibujo no hay estas cosas. ¿No se entiende, no? Otra variable que va a determinar la resistencia vascular pulmonar es el volumen pulmonar. Porque literalmente tenemos lo que se conocen como vasos
extraalveolares y vasos intraalveolares, es decir, los que van aquí y los que pasan entre los alveolos. ¿Ya? Cuando estamos midiendo, recuerden, la resistencia pulmonar vascular, que la medimos indirectamente porque podemos medir las presiones, ¿no es cierto?, la presión arterial pulmonar y podemos determinar el flujo cardíaco, por lo tanto podemos estar monitoreando directamente la resistencia vascular. En un ciclo cardíaco vemos que tiene un efecto bifásico. Entonces cuando tú le pides al paciente una inspiración forzada, ya podemos determinar la capacidad máxima del pulmón, vemos que la resistencia pulmonar aumenta y que empieza a caer, pero cuando estamos en el volumen residual, expiración forzada, también empieza a aumentar. ¿Ok? ¿Y cómo se explica que la resistencia pulmonar vascular aumente con la menor o la mayor capacidad? Tiene que posicionarse la lógica de que existen los dos tipos de vasos y ambos suman para la resistencia total. Entonces, respecto a la capacidad funcional, cuando estamos con el volumen corriente en reposo, ¿no es cierto? Cuando yo inspiro, los vasos alveolares, los que están dentro de los alveolos, recuerden que cuando yo inspiro, aumenta el volumen torácico, se inflan los alveolos y aplastan estos vasos. Y por lo tanto, en los vasos alveolares empieza a aumentar la resistencia. En contraposición que los extraalveolares se empiezan a distender, porque no están siendo aplastados por el alveolo, pero como se está estirando el volumen, están en el vacío, no están en el vacío, pero disminuye la presión, se expanden. Entonces lo que uno ve es que cuando uno inspira una inspiración forzada, o incluso en el rango fisiológico, cuando uno tiene una inspiración en reposo, aumenta la resistencia en los intraalveolares y disminuye en los extraalveolares. Pero cuando expiramos y disminuye el volumen de la cámara alveolar, los intraalveolares se distienden y disminuye su resistencia, y los intraalveolares, como está disminuyendo el volumen torácico, se empiezan a aplastar y en ellos aumenta la resistencia. Y eso es lo que explica que la resistencia vascular pulmonar total tenga este comportamiento bifásico. Pero lo que es relevante es que en condiciones de reposo, la resistencia pulmonar vascular es mínima. Entonces, de nuevo, el sistema de alguna manera no podría decir, ¿no es cierto?, que está seteado, ¿no es cierto?, su dinámica, su set point, muestra que la menor resistencia está en el rango fisiológico. ¿Ok? Por lo tanto, eso ayuda muchísimo a un buen... que haya flujo continuo en el territorio pulmonar y por lo tanto que se esté... ¿cómo estamos de tiempo? Otro aspecto importante, el efecto del oxígeno en el CO2. Algunas de estas cosas las vamos a retomar cuando hablemos del sistema respiratorio. Pero miren, para no estar viendo las dos variables. Aumento de la resistencia pulmonar vascular con una hipoxemia. Caen los niveles de oxígeno inspirados e inmediatamente empieza a aumentar la resistencia. El set point de esto es básicamente una presión de oxígeno alveolar de 40 milímetros de mercurio. Aquí uno ve que ¡pum!, la resistencia aumenta tremendamente. Cuando es una hipoxia con acidez, una hipoxia con hipercapnia, con aumento de CO2, esto aumenta muchísimo. ¿Ok? Entonces esto es importante tenerlo presente porque lo que observamos es que si hay un alveolo que está mal ventilado, por ejemplo, puede haber una irritación, mucosidad, lo que sea, y este alveolo está mal ventilado, lo que observamos es que el vaso que irriga ese alveolo se contrae, que nos explica este aumento de la resistencia. Y la lógica de eso es que si aumenta la resistencia en este vaso, la sangre se va a ir a las zonas que están bien ventiladas, y por lo tanto vamos a lograr llevar a la circulación sistémica sangre rica en oxígeno. Entonces aquí es un punto importante a tener presente porque en todo el resto de en el territorio sistémico, si yo les digo qué ocurre en un vaso renal, cardíaco, cerebral con una hipoxia, es vasoconstricción. Perdón, es vasodilatación. Entonces la lógica es, si hay una hipoxia y esto es un vaso sistémico, hay vasodilatación y por lo tanto hay menos oxígeno en la sangre, pero como va más sangre, igual llega más oxígeno y compensa. Pero en el pulmón es lo contrario. En la circulación menor es lo contrario. La hipoxia genera una vasoconstricción, un aumento de la resistencia vascular. Y la lógica de ahí es
que lo que necesitamos es que la sangre se enriquezca en oxígeno, por lo tanto no pasa por el territorio mal ventilado y la sangre igual se llena de oxígeno. ¿Ese era el efecto del chute que comentaba? Sí, ese es el efecto. ¿Sí? Y escucha, no voy a alcanzar. Pero eso es lo que les quería comentar, el efecto de lo que se conoce como la vasoconstricción pulmonar por hipoxia. ¿Ya? En cualquier otro territorio, cuando uno da una hipoxia, uno ve una caída de la presión, una vasodilatación. En el pulmón, uno ve una vasoconstricción que es dual. Hay una fase 1 y una fase 2, pero se contrae el endotelio. ¿Ya? Y, voy a hacer historia corta, hay un componente que es endotelial y un componente que es netamente muscular. Pero lo que sabemos es que en los pulmones, en la vasculatura pulmonar, hay canales de potasio sensibles a hipoxia, directamente. Parte de esto fue lo que describió Peter Radcliffe, el premio Nobel para la Humanidad. Canales de potasio sensible a hipoxia, por lo tanto se cierran, disminuyen la presión de oxígeno, es un canal que tiene un grupo hemo asociado, muy similar a la hemoglobina, por lo tanto es capaz de detectar el oxígeno, se cierra el canal, se depolariza la célula, entra calcio y se genera la vasoconstricción. ¿Ya? Y eso permite entender entonces que la sangre vaya a los territorios que tienen más resistencia. ¿Ok? Ya voy a terminar con esto muy rápido. Era para decirle entonces que el problema es que esto puede llevar a hipertensión arterial pulmonar, porque si una persona que tiene, o por ejemplo ha tenido un enfisema, una persona que fuma, que tiene realmente mal ventilada una región sistemáticamente, esa vasoconstricción se puede consolidar, es permanente, y ahí sí que se genera hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí? Entonces, la respuesta, recuerden, la vasocontracción pulmonar es muy buena para poder optimizar el atrapar el oxígeno que entró al territorio alveolar. Pero si esa respuesta se sostiene, va a generar hipertensión arterial. Y si aumenta la hipertensión arterial, si aumenta ¿no es cierto?, aquí la resistencia, lo que vamos a tener es un aumento de la poscarga de la aurícula derecha. Va a aumentar la presión. ¿Sí? Por lo tanto, empieza a aumentar el trabajo del ventrículo derecho, que eventualmente se puede ver en la QRS, en la parte, bueno, en fin, da lo mismo por ahora, pero además disminuye la precarga del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Porque si ahora el ventrículo derecho le cuesta más movilizar la sangre, va a llegar menos al ventrículo derecho. Entonces empezamos a tener un escenario en que empiezan a haber edemas pulmonares, sobrecarga del ventrículo derecho, y empieza a haber menor trabajo de la circulación sistémica. Porque a menor precarga, menor descarga. ¿Sí? Entonces, somos menos eficaces en recuperar el oxígeno. A pesar que el corazón derecho está trabajando más, empieza a ponerse más isquémico. En la hipertrofia ventricular derecha empieza a generar también esto que compresión extravascular en el ventrículo derecho, bla, 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 bla. Pero además, el corazón izquierdo, al tener menos precarga, descarga menos y por lo tanto una sangre menos oxigenada y que fluye menos. Entonces el paciente empieza a quedarse hipóxico. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Porque aquí básicamente por un lado vamos a tener menor llegada de oxígeno, pero además menor carga, y por lo tanto estamos condenando todo el sistema que hay hipoxémico. Bueno, el efecto original, ya con esto terminamos, refrénense un poquito. Hay varias estrategias farmacológicas. De hecho, la más efectiva, y para lo cual fue diseñado el sildenafil, el Viagra fue diseñado para la hipertensión arterial pulmonar. Porque se sabía que la fosfodiesterasa, la isoforma 5, se había descrito solo en el territorio arterial pulmonar. Después se descubrió, producto de los efectos secundarios, que también están los cuerpos cavernosos en el pene, etcétera, etcétera. Pero el hecho de aumentar los niveles de GMP cíclico sobrecompensan y vasodilatan, ¿ya? Y en general cualquier donor de óxido nítrico, porque también van a generar, tú puedes
aumentar la guanil ciclasa o inhibir la fosfodiesterasa. En ambos casos aumenta el GMP cíclico y eso genera que aumente la fosfatasa, la cadena liviana y hay vasodilatación. La activo, perdón, lo dije al revés, claro. Activan la guanil ciclasa y hay, por ejemplo, el riociguat es un regulador alostérico positivo de la guanil ciclasa, o inhibes la fosfodiesterasa. ¿Ya? Y en ese contexto el sildenafil y el tadalafil son muy efectivos. ¿Ok? Y en general incluso se ocupa de nitroglicerina, pero la nitroglicerina es explosiva, pero también el grupo nitro, los pequeños grandes detalles, pero el grupo nitro se transforma en óxido nítrico, activa la guanil ciclasa y se vasodilata la y eso previene inmediatamente el edema, que es el problema mayor, porque nos aumenta mucho el intercambio. ¿Ok? Eso.